Voy a presentar antes de nada Isabel Fernández y Tom Cuchar, que son miembros y activistas de Ecologistas en Acción. También nos acompaña Diana Aguiar, que está colaborando en la campaña de defensa del cerrado en Brasil, y Javier Guzmán de Justicia Alimentaria Cataluña. Y que un poco el enfoque, evidentemente vuestra lucha es de largo recorrido, pero estamos en un momento crucial, ¿no? Que prácticamente invade todo a nivel informativo, pero que también creo que afecta a algunas de vuestras luchas. Y la primera pregunta que yo quería haceros tiene un poco de relación también con el día de ayer, que fue el día de los bosques. Y yo precisamente quería empezar por ahí. Es decir, ¿cuál es la situación actualmente de los bosques? Debemos preocuparnos por la tasa de deforestación. Y también os quería preguntar si la actual guerra en Ucrania también puede afectar de una manera o de otra, incluso si hay relación con la pandemia del coronavirus. Si os parece, voy a intentar que cada pregunta empiece una persona diferente. Empezamos por Isabel y bueno, vamos a tratar que las respuestas sean entre 1 minuto, 2 minutos, para que seamos capaces de que participéis todas y que tratemos todos los temas que tenemos planificados. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y nada, ahí os dejo la pregunta, Isabel. Hola, buenas tardes. Lo primero, bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañarte hoy. Y efectivamente, ayer se celebró el Día Internacional de los Bosques y nos preguntaba si nos debíamos de preocupar. Y bueno, por desgracia, pues sí, Julián, nos tenemos que preocupar porque la verdad es que desde el 1990 se han perdido unos 420 millones de hectáreas de bosques, sobre todo debido al cambio de uso de la tierra, mucho con finalidad agrícola y por el uso de la agroindustria, que será uno de los temas que saldrá hoy a lo largo del debate. Y sobre todo se está perdiendo mucha superficie de bosques primarios, que son los que tienen especies autóctonas y que se regeneran de un modo natural, ¿no? Entonces, claro, perder tantos bosques, esto vinculado pues eso, con la reciente pandemia que hemos vivido, más también un poco con todo el tema que planteabas sobre la guerra en Ucrania y que seguramente el resto de compañeros y Diana también comentarán. Es complicado porque, para empezar, el que el bosque se esté perdiendo cuando tiene una función de captar y fijar carbono y contribuye a mitigar el cambio climático, que por un lado, paradójicamente, se destruye mucho bosque por el avance, ¿no?, de la industria ganadera y agrícola industrial, por el cultivo de la soja, del aceite de palma, ¿no? Y sin embargo, también necesitamos esos bosques para el sector agrícola, ¿no? Necesitamos esa función que hacen de mitigar el cambio climático, ¿no? Además, bueno, pues los bosques también albergan a muchísimas especies que están desapareciendo, de todo tipo, de mamíferos, anfibios, insectos. Aparte albergan, mucha gente depende económicamente de los bosques y de la alimentación de los bosques en todo el mundo. Y bueno, pues el 80% de la biodiversidad mundial se encuentra precisamente en esos bosques, con lo cual, pues efectivamente, la pérdida de bosques es algo importante. Y el tema de la pandemia, como tú bien decías, pues bueno, sí que está muy vinculada. Fue el origen una zoonosis. Y efectivamente el avance, ¿no?, de la población en los bosques contribuye a que cada vez pues tengamos o vayamos a sufrir más pandemias de este tipo. Yo le paso la palabra a los compañeros y a Diana también para que, si quieren, ampliar un poquito. Sí, vamos a hacer el turno así empezamos por Diana, si queréis ir complementando, o si no tenéis nada más que agregar, digo, por no repetir argumentos, pues podéis pasar turno de palabra y luego vamos a ir rotando quién empieza la respuesta. Diana. Bueno, gracias. También agradezco la oportunidad de estar aquí, la invitación que hizo Ecologistas, que es aliados nuestros de mucho tiempo. Un poco para añadir a lo que dijo Isabel, no sé hasta qué punto en España se debatió esto ampliamente, pero en Brasil no. O sea, desde el principio de la pandemia y hoy todavía menos,
muy poco se habló del hecho de que es la erosión de la biodiversidad la principal causa de la eclosión de pandemias como la que vivimos hoy y de estas enfermedades zoonóticas, justamente porque se hace con que virus que están en ambientes equilibrados pasan a entrar en contacto con animales, sean grandes creaciones de monocultivos animales, todos con genética muy parecida, donde se puede saltar estos virus de manera muy más fácil, mucho más fácil y circular en el planeta, porque tenemos también un sistema agroalimentario globalizado, totalmente integrado, que hace con que estos virus se diseminen de manera más rápida. Y una cosa que habría que añadir, a mí me parece, es que no solo no estamos hablando de esto lo suficiente, como parece que hemos olvidado completamente y las razones para que pandemias como estas pueden volver a ocurrir siguen con la deforestación. Aquí en Brasil podría muy bien ser el próximo lugar donde la próxima pandemia surja, o otros lugares del mundo donde la biodiversidad está siendo destrozada de manera acelerada. Javier. Bueno, buenas noches y bueno, muchas gracias por habernos invitado a estar aquí un rato con todos vosotros. Y además es mi primera vez en Twitch, entonces estoy encantado. Yo, para sumar un poco a lo que dicen las compañeras, yo creo que es un tema, yo creo, clave y que se está poniendo en cada vez más, o somos más conscientes y cada vez más gente, que el sistema alimentario que tenemos ahora, que es fundamentalmente globalizado e industrial, pues está en un momento de encrucijada. Por dos razones. Una, porque se basa en un sistema o depende de un sistema energético como es el petróleo y el gas, ¿no? Denso y barato, que se está acabando y tiene enormes implicaciones, como está pasando y vemos ahora con los alimentos, el precio de alimentos, etcétera, como que se ha convertido en una amenaza. Un sistema que hemos construido en los últimos 30 años de manera muy fuerte, vemos que se convierte en una amenaza desde el punto de vista de salud pública, la alimentación está procesada, desde el punto de vista de los impactos en la deforestación, los impactos en los acuíferos, en el medio ambiente, en la destrucción y vaciamiento de los pueblos. Quiere decir, tenemos un sistema alimentario que se ha hipertrofiado, que está colapsando y que está generando una cantidad de externalidades que el sistema ya no es capaz de asumir. Y si encima de esto sumamos lo que antes hablabais de la guerra de Ucrania, que no ha hecho más que tensionar un poco la tendencia que ya venía. Por ejemplo, la subida de precio de alimentos ya venía desde hace unos meses arrastrándose, y esto hace que al final temas tan claves como el cambio climático, como la alimentación de la población, como la salud de la población, esté en contradicción directa con el sostenimiento de grandes empresas, de grandes oligopolios, y también hay que decirlo, de nuestro país, porque nosotros en España somos uno de los ejes de rotación de este sistema, sobre todo el cárnico y el ganadero, que está creando buena parte de los efectos que daba la compañera. Para hacernos una idea, nosotros en nuestro último estudio que publicamos sobre el impacto de la industria porcina en Cataluña en términos de cambio climático, pues se calcula que 100.000 hectáreas a cada año se deforestan en la Amazonía directamente por culpa del sector porcino en Cataluña. Cada año 100.000 hectáreas es como si dijéramos la superficie agraria útil de la Cataluña central. O sea, una barbaridad. Y esto es nuestra responsabilidad. Si no empezamos a hablar de que tenemos un problema de hipertrofia de según qué industrias globalizadas, no podremos abordar para nada efectos como la deforestación, que además ahora, después de la guerra de Ucrania, el pronóstico es que se incrementará mucho más. Se incrementará mucho más porque buscaremos soja y grano de donde sea, porque somos un país eminentemente importador de grano y de cereales. Como no tenemos de Ucrania y no tenemos de Rusia, asumiremos lo que haya que asumir y traeremos, y ya estamos haciéndolo, y saltaremos todas las normas que haya que saltar, tensionando más la frontera agrícola en países como Brasil o como Bolivia. Tom. Muy buenas noches a la audiencia de Pandemia Digital. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Mi primer pensamiento esta noche está vinculado a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, muchas asesinadas o amenazadas en diferentes países del mundo por justamente proteger los bosques, ¿no? Pensamos en Brasil o pensamos en Colombia,
tuve recientemente una noticia muy triste, un amigo, compañero que conocí hace muchos años en Colombia, que fue líder campesino, fue asesinado, Teofilio Acuña, junto con Jorge Tafur, y son nombres representantes de muchas personas que durante un año en la defensa del territorio, en defensa de los bosques, frente a cuerpos paramilitares, frente a ejércitos, frente a incluso cuerpos de seguridad del Estado, hacen frente en esa defensa de los bienes comunes y son amenazados, perseguidos, criminalizados, reprimidos, encarcelados o en algunas ocasiones asesinadas, ¿no? Entonces, para mí, independientemente de las estadísticas que podéis encontrar en Internet, cada año Global Witness o Frontline Defenders tienen estadísticas sobre las personas defensoras de derechos humanos asesinadas, ¿no? Y respecto al dato que ha planteado antes Diana, ¿no? Las propias Naciones Unidas dicen que hay 850.000 virus desconocidos que podrían causar pandemias en el futuro si no paramos la deforestación y la destrucción de los ecosistemas. Solo pensando en todo el dolor que ha generado la pandemia en estos últimos 2 años, debería ser una razón suficiente para dejar de deforestar, pero eso requiere voluntad política y tristemente estamos en una situación donde esa voluntad política en la mayoría de los gobiernos del mundo y concretamente en los de la Unión Europea no existe. Sí. Yo voy a intentar intercalar algunos de los temas que tenemos preparados, que ya conocéis de antemano, con algunas de las preguntas y comentarios que hay. Yo creo que viene bastante a cuento. Por ejemplo, Evan Herrera dice: somos un país importador porque nos han desmantelado el sector primario para ser la nevera de Europa. Antes éramos autosuficientes, pero desde Europa nos han llevado a una situación actual. Bueno, este es un poco el tema de la globalización, no sé cuál sería el término, de tener que exportar a millones de kilómetros, a miles de kilómetros, tanto materia prima, alimentación, etcétera, y con la huella también que eso deja en el planeta. Y precisamente ahora también que ha habido movilizaciones también del campo, etcétera, Repatrix hacía una pregunta sobre las últimas protestas del campo. ¿Por qué creéis que los activistas acusan, o los manifestantes sería, a los ecologistas de arruinarles? No existe un modelo sostenible que concilie ecología y economía. Y aquí yo añado el tema del mix energético que estamos viendo, ¿no? Del gas, que sube el precio pues unas 20 veces por encima del precio de las energías renovables. Pero estamos viendo cómo, a pesar de ser más barata y de que podríamos ser autosuficientes, porque España podría liderar ese campo, esa industria, ¿no?, económica, es decir, ese gran mercado económico, seguimos haciendo guerras y acuerdos geopolíticos, luchas, tal, y no se hace una apuesta. Me refiero que justamente es una contradicción un poco a la pregunta, que muchas veces la solución económica, muchas veces la solución ecologista también, pero bueno, os hago el comentario, es decir, ahí se mezcla un poco el tema de soberanía alimentaria, pero también esa lucha que tenéis que hacer los activistas por la mejora de las condiciones del planeta y de la ciudadanía que vive en ella. Pero muchas veces la élite económica plantean, y el control que tiene de los medios, muchas veces a los héroes hacerlos villanos y a los villanos hacerlos héroes, ¿no? Dejo aquí digo por intercalar también, y aunque no estaba previsto este tema, yo creo que también es bastante interesante. Si quieres, Diana, ahora empezamos por ti. Intentar ser lo más breve en la respuesta, si nos da tiempo a hacer todos los temas que tenemos previstos. Yo no conozco los detalles de la situación de España, pero lo que mencionaba la primera persona que comentó, a mí me parece que es central comprender que la cuestión campesina o indígena en Brasil está absolutamente conectada con la cuestión campesina en los países de Europa. Obviamente, si los sistemas alimentarios son más localizados, que se consume lo que se produce localmente, se fortalecen los sistemas alimentarios locales y diversos, estamos saliendo de esta trampa de que hablábamos en la cuestión anterior, de tener un sistema globalizado, concentrado en manos de pocas corporaciones, con grandes monocultivos de commodities para alimentar a un sistema industrial de producción de productos alimentarios que muchas veces ni son alimentos, para decir la verdad. Entonces sí hay una conexión directa en lo que es mantener sistemas alimentarios locales en distintas partes del planeta y no hacer con que países como Brasil sean considerados el granero del mundo y que tengan que deforestar, porque sus sistemas alimentarios son más localizados, concentrados en manos de pocas corporaciones, con grandes monocultivos de commodities para alimentar a un sistema industrial de producción de productos alimentarios que muchas veces ni son alimentos, para decir la verdad. Entonces sí hay una conexión directa en lo que es mantener sistemas alimentarios locales en distintas partes del planeta y no hacer con que países como Brasil sean considerados el granero del mundo y que tengan que deforestar,
y acaparar tierra de la gente, de los pueblos, para poner a monocultivos que van a alimentar a esta industria global. Y claro, esta trampa de poner a los ecologistas como villanos de la historia es parte de lo que tenemos que enfrentar siempre y es parte de, creo que debates como eso también tienen el rol de poner esto en el centro del debate público. Javier. Sí, así muy, muy breve, para no hacer el cuento muy largo. La realidad es que tenemos un sistema, para hacerlo muy, muy sintético, que se basa en dos cosas. Tenemos sistemas alimentarios que se engarzan en el sistema globalizado de alimentación, fundamentalmente desde el punto de vista, ¿cómo lo hacemos? Es con una estructura de costes muy baja, esto es laboralmente en el caso español, y otro es fundamentalmente porque utilizamos energías baratas como es el petróleo y el gas. Esto se va a acabar, se está acabando. Por tanto, claro, ¿por qué es importante el gas? Porque la gente lo entienda. Porque nuestra agricultura actual depende fundamentalmente del uso de fertilizantes nitrogenados. Y para hacer fertilizantes nitrogenados necesitamos una gran cantidad de gas. Que además, desde el punto de vista del cambio climático, es insostenible, porque el 45% de todas las emisiones del sector agrícola vienen por los fertilizantes. Estos fertilizantes cada vez son más caros. Pero no es por la guerra, sino ya llevamos un año, por ejemplo, en septiembre ya hubo 2 fábricas de fertilizantes en Inglaterra que cerraron o pararon la producción porque no podían seguir produciendo. Quiere decir, la pregunta en realidad no es si habrá que hacer transición alimentaria y agrícola o no, porque esto es evidente que hay que hacerlo. Necesitamos descarbonizar esta agricultura. La pregunta es cómo, con qué políticas y a quién va a beneficiar y a quién no. Y esto es la madre del cordero. Es decir, vamos a beneficiar a los grandes, vamos a beneficiar a los grandes invernaderos de exportación, vamos a cambiar por sistemas alimentarios locales, cómo se va a hacer, vamos a incentivar, porque tenemos una cosa que se llama política agraria común, que lo que ha hecho hasta ahora ha sido incentivar fundamentalmente y subvencionar un sistema industrial y cárnico. Para que os hagamos una idea, en España el 55% del coste de un filete de cerdo está subvencionado. Si no, no sería tan barato. Bueno, pues este dinero, todo esto que estamos gastando, habrá que enfocarlo en otro lugar y por tanto es puramente político. Si no lo hacemos a corto plazo y ordenadamente, por ejemplo, tenemos que hacer una transición, tenemos que desconcentrar, tenemos que bajar y reducir el sistema cárnico, etcétera. Si no lo hacemos de una manera ordenada, entraremos en colapsos y entraremos en crisis continuas, alimentarias, agrícolas, etcétera, porque cada vez sabemos que no habrá ese petróleo y ese gas tan barato. Y además no podemos permitir desde el punto de vista climático. ¿Qué ocurre? Que con la crisis ahora de Ucrania vemos cómo los sectores más, vamos a decir, más a la contra, ¿no? Intentan ir para atrás. Es decir, todo aquello que hemos avanzado en Europa, todas aquellas reglamentaciones, todo aquello del pacto medioambiental de la granja a la mesa, todas aquellas, como si dijéramos, objetivos de reducción de uso de fertilizantes, de cambio climático, etcétera, cómo intentan a río revuelto tirar para atrás y como sea poner como culpable al medio ambiente. Y dicen, no, el medio ambiente no es el culpable de la crisis que está viviendo el mundo rural en nuestro país y en otros países. El problema es la dependencia de este tipo de agricultura, que además muchos agricultores están endeudados, que además dependen del precio del fertilizante, porque en el cereal casi el 50% del coste de producir cereal es fertilizante. Claro que están al día y cómo necesitan que baje el precio del fertilizante, porque si no quiebran mañana. Pero la solución no puede ser solo ahora subvencionar el fertilizante, sino cómo empezamos a reducir ya esta dependencia de este tipo de agricultura y enfocamos una agricultura distinta donde la alimentación esté en el centro y no sea una commodity que pase de mano en mano. Tom. A veces se olvida un poco la historia, ¿no? Cómo han ocurrido las cosas. En primer lugar, existe una historia colonialista, ¿no? Y España tiene una responsabilidad muy fuerte por los crímenes que se han cometido en la época colonial y ya en aquel momento se han empezado a crear las primeras condiciones para la globalización de la economía capitalista, entre otras cosas por un crimen de lesa humanidad que quedó totalmente en la impunidad, que fue el tráfico de esclavos que han trabajado en el exterior, ¿no? Por ejemplo en Brasil, pero también en otras partes del mundo, trabajando en los monocultivos que luego fueron utilizados y comercializados en países como España, Alemania, Francia, el Reino Unido, etc.
El segundo elemento es que en la historia más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, existían organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio que ha empobrecido las mayorías de las trabajadoras y los trabajadores en el campo, a las campesinas y los campesinos, y han concentrado los beneficios económicos del sistema agroalimentario en grandes corporaciones transnacionales. Y por supuesto, tienen el interés de mantener estos beneficios. Por eso gastan varios miles de millones de euros en lobby en Bruselas para dictar a la Unión Europea que haga políticas para que estos beneficios del campo no vaya a las mayorías que se han manifestado en las calles de Madrid el domingo pasado, sino a las corporaciones y a los terratenientes que tienen la mayoría de las tierras. Y un tercer elemento es la propia Unión Europea con la política agraria común. Y también los gobiernos de España, tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular, fueron responsables para empobrecer a las mayorías sociales, despoblar el mundo rural porque se necesitaba mano de obra en las grandes industrias en las ciudades, ¿no? Eso ya empezó durante la dictadura franquista y ha continuado en la transición y posteriormente en la globalización feliz de España. Por lo tanto, claro, es muy fácil de responsabilizar ahora al movimiento ecologista por todas las leyes que supuestamente son responsables por los males en el campo, ¿no? Pero ciertamente fueron las políticas públicas, tanto a nivel global, a nivel de la Unión Europea y a nivel de España, que llevan a ese colapso y a esta crisis del mundo rural que se está viviendo ahora. Eso no quita y que el movimiento ecologista, el ecologismo social, tiene que ser una reflexión, una autocrítica. ¿Cómo es posible que no existan mayores lazos con la gente en el campo? ¿Cómo es posible que sea tan fácil manipular, tergiversar y sobre todo cooptar el malestar de la gente en el campo, que realmente tienen graves problemas, por parte de la extrema derecha y de tendencias fascistas? Y eso pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia y pasa también en España. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy urgente desde los movimientos ecologistas urbanos para fortalecer las alianzas con los movimientos rurales, porque hay muchos mundos rurales. Y una parte se ha manifestado el domingo en Madrid, pero otros muchos llevan décadas luchando para otro modelo que centra la justicia social y ambiental en el actuar de esa lucha en el mundo rural. Isabel, si quieres con la misma pregunta, pero si me gustaría que focalizara en lo que a mí, siendo no controlando nada de energía ni de economía, mi sentido común me dice, viendo la factura carísima que estamos pagando y que estamos pagando precisamente el gas que está por las nubes y pagamos todo el mix energético carísimo, porque pagamos toda la energía igual, aunque sea solamente 5%, pero luego veo que las energías renovables valen 15, 20 veces menos que el gas, que es por la que pagamos, y entonces a mí lo que no me entra es por qué tenemos que implicarnos en guerra, que además la historia con Irak pasó igual. Al final los hidrocarburos, no sé qué es lo que tiene, pero que está ahí, y parecería que España debería de apostar claramente por las energías renovables en vez de digamos, alianzas diplomáticas o incluso de guerra para beneficiarse del mantenimiento de esa extracción de hidrocarburos, sea gas, sea petróleo, etcétera. Pero a mí no me cuadra. No sé si, digo, por hablar de este tema, que es lo que yo no entiendo y que ahora mismo en época de guerra parece, y con la subida de la luz, que también parece que afecta, y que el gas va a ser un bien preciado estratégico, sigo sin entender por qué toda la luz la pagamos al precio del gas, 20 veces más caro que las energías renovables, y por qué no hacemos una apuesta seria por las renovables. Perdón por alargarme tanto, pero es que creo que es algo como muy importante, ¿no? Económica y socialmente, y yo no veo esas políticas decididas. Bueno, yo no soy experta en cuestiones energéticas, pero sí que es evidente que, bueno, que efectivamente, como tú bien decías, ¿no? Tenemos una serie de pactos, compromisos con terceros países, no solamente la Unión Europea, pero también nuestro Estado, ¿no? Y de ahí viene nuestro mix energético, ¿no? Que es el que es, y en el que no, las energías renovables pues no son la apuesta número uno, ¿no? Luego tenemos un sector energético muy potente que creo que algo tendrá que ver en este mix energético que tenemos y con intereses claves en él, ¿no? Y luego, volviendo un poco más al tema de la agricultura, ¿no? Aparte de que efectivamente el gas
es imprescindible para todo el tema de fertilizantes, la agricultura está totalmente en manos del petróleo, o sea, está totalmente, digamos que toda nuestra agricultura, no solamente por cómo se mueve, sino por todo lo que producimos, está vinculada al petróleo. Entonces, en el momento en el que empezamos a tener escasez del mismo, efectivamente estamos en un momento de cambio y que tenemos que ver cómo afrontamos ese cambio, porque ahora mismo la dependencia es absoluta en el caso de la agricultura, ¿no? Y en el tema de la soberanía alimentaria, pues en relación pues, con las manifestaciones en Madrid el domingo y un poco la apropiación de determinados términos y conceptos, pues bueno, más allá de la tristeza, ¿no? que supone que se estén utilizando estos términos con un objetivo que no es el que definen en realidad. También lo que hay que evidenciar es que ahora mismo la soberanía alimentaria tampoco está ni en los países está simplemente en empresas. O sea, la producción de grano, las empresas que producen grano, que son las mismas que producen todo el cereal, que están en Brasil y en otros países de Sudamérica, que están en Ucrania, que están en Rusia también. De hecho, alguna de las empresas productoras de grano se ha negado a salir de Rusia. Creo que era, no me acuerdo muy bien si era Bunge, que es una de las grandes, no va a salir de Rusia, ¿no? De estas cosas que no se saben, ¿no? Si denunciamos el tema de, hablamos de soberanía alimentaria, pero al final ellas son las que tienen la soberanía alimentaria. Son empresas multinacionales que controlan todo en los lugares de producción. Son las que suministran todos los insumos a los agricultores, desde los fertilizantes, las semillas, o sea, todo está en manos de estas empresas. Al final son ellas, la soberanía alimentaria, por desgracia, está en manos de ellas, ¿no? Pero es que además luego, un poco trayendo el modelo a nuestro modelo productivo muy vinculado a la carne en el Estado español, ocurre un poco lo mismo. Al final el modelo es de empresas que tienen un sistema de integración, ¿no? En que tienen desde la fábrica que hace el pienso con todas estas materias primas que se importan, fomentadas precisamente por la política agraria de la Unión Europea, ¿vale? Y tienen también las ganaderías en integración, que al final el ganadero simplemente es un señor que tiene que seguir unas pautas que le vienen marcadas. Es verdad que a la hora de comercializar probablemente se lo pongan más fácil, pero ni tan siquiera estas empresas asumen los impactos que tiene esa ganadería, ¿vale? Y que luego, bueno, pues comercializan todos sus productos con marcas conocidísimas en el mercado y que luego pues también se exporta, ¿no? Porque evidentemente toda la producción de carne que tenemos ahora mismo en el Estado español no es para nuestro consumo, o sea, no es necesario por soberanía alimentaria para nuestra ciudadanía. Se producen 7 millones de toneladas de carne, de las que en España se consumen 2, y eso que tenemos un consumo altísimo por encima de las recomendaciones, ¿no? El resto se está exportando. Entonces, bueno, un poco también por devolver un poco el concepto, por desgracia, de soberanía alimentaria tan prostituido, pero ahora mismo, por desgracia, está en manos de grandes multinacionales y de empresas de todo el mundo. Sí. Volviendo un poco al tema de la deforestación, es decir, sobre todo en la Amazonía hace 2 o 3 años se salió bastante en medios, ¿no? Que son temas que suelen ocultar los grandes incendios que ha habido, pero en los últimos tiempos, yo creo que coincide un poco con el coronavirus, ahora con el tema de la guerra, como en general no vemos como este tipo de catástrofes, de incendios, etcétera, como noticias, pero no sé si es que la realidad es que han desaparecido o sigue habiendo este problema concretamente en la Amazonía o en otras partes del mundo. No sé si esto tiene algún motivo, si ya no es tan grave, bueno, en fin, no sé qué valoración hacéis, Javier. No, claro, esto sigue en la agenda, o sea, sigue en la realidad. Lo que pasa es que la agenda mediática, ¿no? Pues pasa por encima y aquello que parecía una anécdota, pues no, pero seguimos teniendo problemas, como decía Tom, tenemos problemas de defensores de la tierra, tenemos problemas de frontera agrícola, tenemos problemas de desplazados, tenemos problemas de pérdida de biodiversidad, de pérdida cada vez más de hectáreas. Por tanto, tenemos un problema enorme, trascendental, pero que no acaba de otra vez de llegar a los medios de comunicación. Cuando llega,
llega de una manera pues realmente infantilizada, yo creo que a veces, y totalmente desresponsabilizando nuestra actuación, quiero decir, en este caso como partidos políticos, como mira, pues hay un incendio en la Amazonía, o ha pasado esto, o ha pasado aquello. Y yo creo que aquí hay también necesaria una reflexión, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes del impacto de este sistema alimentario global, que además va a ir más. O sea, la cosa es, en este momento, la presión sobre los ecosistemas cada vez es mayor. No se ha parado ni ha disminuido, cada vez es mayor. Cada vez seremos más personas en el mundo, cada vez tenemos más necesidad de tierra, porque no se puede creer que es otra de los grandes paradigmas, ¿cómo se llama en castellano? De los grandes marcos narrativos que nos quieren instalar, que es nos podemos alimentar de manera tecnificada sin tierra, que es una de las grandes cosas que ahora también nos está viniendo. Esto no es así, esto no existe. O sea, necesitamos tierra, necesitamos campesinos, necesitamos reservar la biodiversidad y mantener sobre todo un tema básico que es la capacidad orgánica de los suelos y de regeneración de los suelos. Sin suelos no hay alimentación. Por lo tanto, esto tiene que ver con el ecosistema y también con el ecosistema agrario. Y aquí es donde nos la jugamos. Es decir, cada vez hay menos suelo agrario, cada vez hay menos suelo orgánico, cada vez hay menos bosques. Por tanto, esto, la huida hacia adelante técnica o de carnes sintéticas, estas soluciones hipertécnicas o de invernaderos, como si dijéramos, verticales, en realidad son falsas soluciones que nos alejan cada vez más de la solución real, que es necesitamos un cambio drástico en esta realidad. Por tanto, sí, tenemos un gran problema, sí, los medios no lo están observando y sí, cada día tenemos personas que mueren, personas que están encarceladas de manera injusta por defender la tierra, por defender los territorios. Tom. Yo daría primero la palabra a Diana porque viene de una realidad muy concreta en el Cerrado de Brasil. Si quieres, luego retomamos. Sí, si quieres, yo hago la pregunta concretamente de la ecorregión del Cerrado, porque bueno, Diana está participando en esa campaña y yo te quería hacer una pregunta bastante global para que te extiendas y luego si el resto de compañeros quieren aportar. Yo te quería preguntar por qué es importante la ecorregión del Cerrado, también si se están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, incluso cuál sería la situación de los derechos humanos bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Bueno, te hago esta como súper pregunta para que te explayes y luego si el resto de compañeros quieren dar algún matiz, pero bueno, creo que que por lo visto es bastante importante, pero son de estos temas que aquí en España no llegan y que la importancia vital que tiene, bueno, pues queda en manos de gente valiente como tú, de otros activistas y que muchas veces hasta se juegan la vida. Así que bueno, Diana, si nos quieres contar la importancia de esta región y cómo es la situación. Sí, a lo mejor yo vuelvo algunas veces porque de verdad hiciste una pregunta enorme. La pregunta anterior que Javier empezó a hablar, de hecho los primeros 2 años del gobierno Bolsonaro, 2019-2020, fueron marcados por imágenes horribles de incendios forestales donde mucha gente fue atacada y seguramente han visto esas imágenes. Y el año pasado, en términos de incendios, sí fue menor, pero eso no significa que la deforestación ha reducido. El año de 2021 tuvo una alza de 22% en la deforestación frente a lo que fue 2020. Y una cosa que hay que comprender es qué es el fuego en el proceso de deforestación. O sea, el proceso de uso de fuego en el proceso de deforestación tiene fases, ¿no? Normalmente los acaparadores de tierra van a empezar haciendo la selección de maderas de alto valor comercial para el comercio maderero. En una segunda fase, hace el corte raso en amplios espacios donde quieren implementar monocultivos o pastos. Y el fuego muchas veces viene para consolidar este proceso y abrirle espacio para la implantación del pasto o de monocultivo. Entonces, el hecho de que no haya incendio no significa que necesariamente no hubo deforestación y los datos lo muestran. Y además de este año, hay una cuestión también que hay que siempre ver, que es una cuestión de sazonalidad. Los incendios forestales son mucho más altos en las épocas de la estación seca en la Amazonía y en el Cerrado, que en Brasil es más o menos entre mayo y septiembre de cada año, con un alce entre julio y septiembre. Esto hace con que los meses más lluviosos tienen menos incendios. Entonces, pero por ejemplo, ahora en enero
tuvimos un alza histórico del promedio de deforestación en un mes de enero en la Amazonía en la historia. El mes de febrero último fue el mes con más deforestación, el año con más deforestación en un mes de febrero en los últimos 15 años. Si en los meses de lluvia es así, ya se puede anticipar, prever lo que va a ser los meses de lluvia que tenemos por adelante. Y una cosa también importante pensar es el rol que el fuego y que los incendios tienen en el ataque directo a las poblaciones indígenas y campesinas. Nosotros somos parte, como Campaña en Defensa del Cerrado, de una articulación que se llama Agro y Fuego. Y la articulación hizo un levantamiento el año pasado que muestra que más o menos 40.000 familias rurales han sido afectadas por incendios forestales el año pasado, que es un año donde no hubo un número especialmente alto de incendios forestales. Pero y de estos 39% eran pueblos indígenas y la mayor parte estaba en el Cerrado y en las zonas de transición del Cerrado con la Amazonía. Entonces, un poco también para decir que el tema de los incendios tiene que ser vistos dentro de un proceso más amplio de deforestación y no aislado de esto. Y donde hay deforestación, hay acaparamiento de tierra y hay conflicto por tierra. Y hay que comprenderse el fuego también como ese instrumento de control territorial en la disputa por tierra y territorio en los procesos de expansión de la frontera agrícola. Solo te contesté solo la pregunta que habías hecho antes. Digo, para rematar y hilarlo, también te quería preguntar el papel de Jair Bolsonaro, porque se le escuchan mucho los exabruptos con todo lo... Bueno, contra todo, básicamente, pero también contra los ecologistas, y no sé cuál es la labor que está haciendo, y me imagino que tampoco está protegiendo a los activistas que se están jugando la vida luchando contra esto, ¿no? No, para nada. O sea, y además todo el tiempo estamos enfrentando mentiras y un proceso de destrozamiento de lo que eran los mecanismos de monitoreo y control de la deforestación en Brasil. Las Fuerzas Armadas fueron puestas en control de esos órganos sin ninguna experiencia para esto y los resultados son claros con el aumento de la deforestación en los últimos años, tiene que ver mucho con esto. Pero para que tengan una idea, y tiene mucho que ver con esto, lo que hablamos de la extrema derecha, tomar las palabras y los hechos y hacer manipulación. En el 2020, en el auge de los incendios forestales, Bolsonaro habló en la Asamblea General de la ONU. Era el momento donde el mundo miraba a la Amazonía, pero la cuestión de los incendios, y en su discurso dijo que los culpables de los incendios eran los indígenas y los campesinos, porque hacen un tipo de agricultura tradicional que se llama tala y quema, que honestamente es hecha en pequeña escala, con control para que el fuego, claro que no tiene nada que ver con los incendios forestales que se veían en 2020, pero es ese tipo de manipulación que tenemos que enfrentar todo el tiempo, y además de las personas que son parte de nuestra red y que viven en las regiones de frontera y que están enfrentando a diario perseguición, violencia, y es un proceso muy sensible de estar así. Yo no estoy en la línea de frente, pero estoy en contacto directo con la gente siempre, y siempre hay ese tipo también de preocupación de hasta qué punto vamos en las denuncias y cómo hacemos para no exponer demasiadamente las personas que están a diario en esos territorios enfrentando a los acaparadores de tierra, a los desmatadores. Entonces es un ambiente de extrema violencia, de mentiras cotidianas, de hecho, y es uno solo puede esperar que esta pesadilla acabe, porque la verdad no creo que para recuperar el tejido democrático de Brasil necesitamos recuperar lo básico, que es un debate público que no esté basado en mentiras. Claro. Para esto es de lo básico, pero estamos luchando por lo básico, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, aquí la ultraderecha también copia un poco los modelos, pero es verdad que Bolsonaro quizás sea vanguardista en todo esto y aparte, bueno, nivel extremo. Tom, con más cosas que añadir sobre deforestación, incendios, bueno, toda esta agenda que ahora mismo no está presente en los medios. Julián, como sé que a ti te gustan los datos, sí. 4 datos sobre 3 años de gobierno de Jair Bolsonaro. 75,6% de aumento de deforestación. 10% más de emisiones de gases de efecto invernadero. Aprobación de 1.500 nuevas pesticidas, muchas de ellas producidos por 2 grandes empresas multinacionales alemanas, BASF y Bayer,
que están prohibidos en la Unión Europea, pero sí las producen aquí, las exportan a Brasil y luego vuelven vía carne de vacuno o soja o maíz al plato de la Unión Europea. Y el cuarto dato, 38% de aumento de los conflictos por la tierra en estos 3 años de gobierno de Bolsonaro. Uf. Y bien has dicho que es un modelo para la extrema derecha española, y lo grave aquí no es que la extrema derecha esté creando una alianza internacional muy peligrosa para los derechos humanos, las libertades fundamentales y para la democracia, sino que el gobierno español ha ido a Brasil para planquear el gobierno de la extrema derecha de Bolsonaro, para imponer la firma y ratificación de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur, muy en el interés de la agroindustria, porque se facilitaría la exportación de soja, de maíz, de caña de azúcar, de minerales desde los países del Mercosur a la Unión Europea, que son muy necesarios para la ganadería industrial y para muchos sectores como el automovilístico, la digitalización, las energías renovables que necesitan estos minerales de Brasil, que a su vez genera graves conflictos ambientales, violaciones de los derechos humanos o, como en el caso de Brumadinho, la muerte de más de 300 personas, ¿no? Cuando se ha roto una de esas balsas de una gran empresa multinacional minera como la Vale en Brasil, ¿no? Y sin embargo tenemos el gobierno más progresista de la historia de España, que ha viajado los máximos representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores en varias ocasiones y del Ministerio de Comercio a Brasil para simplemente blindar los intereses de las grandes empresas de Brasil y de España, y eso no es para el bien de las mayorías sociales. Y eso es una denuncia que no nos cansamos a decir, ¿no? Y por último, para que la audiencia tenga muy claro por qué hoy hacemos esa relación, ¿no?, entre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Brasil y las movilizaciones también del mundo agro en España y la guerra en Ucrania. Entre 1990 y 2014 se han deforestado 11 millones de hectáreas para producir materias primas que llegan luego a los supermercados de las personas aquí en Europa, ¿no? O sea, que seamos conscientes que muchos hábitos, como tomar café, el chocolate de las niñas y los niños, el consumir carne o productos lácteos, está vinculados a procesos de devastación y de despojo de poblaciones en otras partes del mundo que no conocemos, pero que están siendo afectadas, como bien ha remarcado Diana, en el caso del Cerrado, la Amazonía y otros estados de Brasil, ¿no? Y eso es una relación que tiene que acabar. Por eso estamos unidos en esa lucha, organizaciones de América Latina, de Europa, de Asia, de África, contra ese acaparamiento de tierras y contra ese modelo agroalimentario que genera muchos problemas ambientales y también los problemas sociales. Y ojo, eso no es una cuestión que solo afecta a las familias que ha mencionado Diana en Brasil. Si hay un proceso, digamos, de colapso de la Amazonía o de la desaparición del ecosistema del Cerrado, hay unos bucles de retroalimentación positivo de lo que es el cambio climático, y eso cambia también las corrientes del Océano Atlántico, y al final los problemas de cambio climático, de pérdida de suelo fértil, sequías, falta de lluvias en la agricultura, también amenazan la seguridad alimentaria de la población en la península ibérica, en Europa. O sea, estamos totalmente unidos en los problemas de la emergencia climática y los problemas de seguridad alimentaria que sufren las mayorías sociales y sobre todo quienes viven y trabajan en el campo en América Latina, con Europa, Asia y África. Y por eso es una lucha común cuando hablamos de justicia climática, justicia social, y cuando defendemos los derechos internacionales de los derechos humanos. Sí, sí, no, yo me quedo con los datos que me has dado al principio de Brasil, y por eso Diana básicamente decía: necesitamos que esto acabe. Bueno, necesita la humanidad y concretamente las brasileñas y los brasileños, porque matemáticamente una legislatura más de Bolsonaro, no sé si es como que va a desaparecer todo Brasil, pero bueno, no sé, Isabel, si tenía algún apunte más que añadir a esto.
Bueno, simplemente que en el informe que presentamos ayer sobre la industria de la soja, precisamente en el área del Cerrado, en Brasil, pues denunciamos que a pesar de todos los compromisos y que esta forma de denuncia también es para recalcar lo necesaria que es una legislación sobre temas medioambientales y en concreto sobre la cuestión de la deforestación, bueno, pues todas estas, en el estudio se analizan en concreto a seis multinacionales con una presencia muy grande en este área, en la producción de soja en concreto, en áreas que se consideraban prioritarias incluso por estas empresas a proteger, tienen un montón de marcos de colaboración entre ellas para frenar esta deforestación. Y bueno, pues ahí señalamos, tras analizar con datos de geolocalización y también un poco con los informes que publican las propias multinacionales, cómo siguen incumpliendo, la deforestación sigue aumentando en estas zonas que estas mismas empresas habían comprometido a proteger desde el año 2006, en el caso de la Amazonía, y del 2020, en el caso del Cerrado, y cómo sistemáticamente se sigue avanzando la deforestación, incluso hasta el punto de que estas empresas están invirtiendo en aumentar su capacidad para almacenar, o sea que es evidente que no tienen intención de frenar su avance, ¿no? Y esto, bueno, pues enlaza probablemente a lo mejor con otra pregunta que nos hagas. Tiene mucho que ver con el futuro reglamento que ahora mismo está en negociaciones en la Unión Europea sobre la deforestación importada, en este caso vinculada a estas materias primas que utilizamos en la Unión Europea para producir otros productos, la mayoría alimentarios, pero bueno, también están incluidos los productos forestales. Y cómo precisamente en esta situación de guerra ahora mismo, pues desde los sectores empresariales y también desde algunos estados y en nuestro caso desde el propio Ministerio de Agricultura, pues se está abriendo la puerta o se está pidiendo que se frene las negociaciones de este tipo de regulaciones bajo la amenaza de que tendremos problemas de abastecimiento, ¿no? Y nos parece que precisamente es ahora el momento en el que toca proteger más estos ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, Sí. no sé si quieres que hablemos más adelante un poco sobre ese tema. Sí, lo único, antes de volver también a esos informes, si podéis desgranarlo un poco más, que precisamente creo que hay una persona de Uruguay en el... A ver si lo recupero, que lo he visto antes. Dice Uruguayala. En Uruguay tenemos tres pasteras y no producimos papel. Hay grandes extensiones de monocultivo de eucalipto, soja y coltán, productos primarios de exportación que provocan migraciones enormes del campo a los cinturones de pobreza. Bueno, yo esto lo quiero relacionar porque uno de los temas que teníamos previsto relacionado con todo esto de la deforestación era la relación que hay precisamente entre la deforestación de Brasil, Paraguay y Argentina y la ganadería industrial en España, digamos, donde la soja es muy importante y digamos que ya habéis hablado de los grandes cultivos de soja, pues también es uno de los elementos más importantes. Tom, sería ahora tu turno y seguimos con Isabel o saltamos a Diana, pero bueno, como justamente ha salido el comentario de Paraguay y era uno de los temas previstos y tiene relación con lo que estamos hablando, os dejo ahí. Yo creo que es directamente con la responsabilidad que tenemos desde España, desde las políticas que se están llevando a cabo y cómo afecta esto al otro lado del charco y a la deforestación. Saludar a esta persona que nos has escrito y efectivamente es la República de la Soja, ¿no? Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y tristemente también se ha sumado en estos últimos años Bolivia. Las poblaciones rurales, las poblaciones tradicionales indígenas llevan décadas sufriendo, digamos, un avance de un monocultivo como es la soja, que luego es exportado, pues, sobre todo a la Unión Europea, pero fundamentalmente también a China, para alimentar un modelo de alimentación basado en las proteínas cárnicas, ¿no? Y para eso se necesitan muchas proteínas vegetales y los países que tienen
tal cantidad de ganadería industrial que genera impactos locales tremendos, como la contaminación de acuíferos, malos olores, despoblación rural, pérdida de puestos de trabajo, pues luego tienen impactos globales que muchas veces se desconocen a nivel local. Y detrás de todo ello hay grandes multinacionales que impactan tanto en Paraguay como en Brasil, como en Estados Unidos, como también aquí en España, ¿no? Ayer el informe El estado de la industria de la soja se menciona las grandes multinacionales que manejan tanto la venta de maíz, trigo, soja que se produce en Ucrania o en Rusia en los grandes mercados internacionales, como también en Estados Unidos o en América Latina, ¿no? Dos de ellas venden luego esta soja producida, sea en Paraguay, en Uruguay, Brasil o Argentina, aquí en el mercado español, fundamentalmente de Brasil, luego Argentina y en menor medida Paraguay y Uruguay, que son Bunge y Cargill, ¿no? Y curiosamente estamos hablando de grandes empresas transnacionales que generan impactos tremendos en todas las partes donde actúan, ¿no? Estamos hablando de que personas que han enfermado o han muerto por comer carne contaminada de Cargill, ¿no? Trabajo esclavo e infantil para cultivar cacao para estas grandes empresas que luego venden para las industrias del chocolate. Los habitantes en diferentes partes beben agua contaminada por las industrias vinculadas a la ganadería industrial. Los pueblos indígenas desplazados por la enorme deforestación que genera el avance de la frontera agrícola. O sea, consumidoras y consumidores, sea en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay o en España, están, digamos, pagando el precio para que estas grandes empresas generen grandes beneficios, ¿no? Entonces, esto es algo absolutamente inaceptable. Y eso luego va directamente en la cadena vinculada a las grandes industrias de piensos, reunido en CESFAC en el caso de España, vinculado también a la industria cárnica de las grandes multinacionales españolas que no existirían, no serían unos emporios tan grandes, no podrían exportar tal cantidad de toneladas de carne a la Unión Europea o a China sin ese ingrediente de soja barata, entre comillas, pero que, como hemos dicho ya, tiene enormes consecuencias sociales y ambientales donde se produce. Y aquí viene el gran fenómeno político, porque tanto los gobiernos del Partido Popular como también del Partido Socialista Obrero Español han facilitado las puertas giratorias y legislaciones, tanto nacionales, pero también a nivel de la Unión Europea, con la complicidad del resto de las instituciones europeas, para que esto funcione, ¿no? O sea, que se deforeste en Brasil, que se importa a través de estas grandes multinacionales y luego se engorde la industria de los piensos y la industria cárnica en el caso de España. Y si luego miras los informes, España es muy orgulloso de ser uno de los mayores productores de carne vacuno o porcino en el mundo, ¿no? O es muy orgulloso de ser mayor productor de piensos compuestos con soja en la Unión Europea. Pero ¿a qué precio se está dando todo ello? Con un precio humano y ambiental incalculable y, sin embargo, tiene todo el respaldo del gobierno. Y lo que estamos viendo ahora, que el ministro de Agricultura, Luis Planas, vaya a Bruselas, vaya a las reuniones del Consejo de la Unión Europea, vaya a reunirse con las grandes industrias de piensos, la ganadería industrial, para defender justamente importar más maíz, soja y trigo de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil, no es porque haya una falta de alimentos para las personas en España, sino para mantener esa locura de ganadería industrial. Y eso lo que hace Luis Planas, el ministro de Agricultura, es blindar los beneficios absolutamente criminales de las grandes empresas de piensos y de la ganadería industrial de España, pero también de Bunge y Cargill que traen la soja de Brasil o Paraguay o Argentina. Y eso es absolutamente inaceptable para Ecologistas en Acción y muchos otros movimientos sociales y ecologistas en defensa de los derechos humanos de América Latina y Europa, y que encima
utiliza la guerra de Ucrania para eliminar legislaciones que nos protegen de transgénicos prohibidos o de agrotóxicos, eso ya es como el colmo, ¿no? Y va muy en línea y como en tu programa también te gustan ese tipo de cosas, muestro aquí una carta del Partido Popular Europeo que ha mandado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justamente donde plantea que se deberían paralizar procesos legislativos en la Unión Europea que tengan que ver con mejoras ambientales o mejoras del sistema agroalimentario, porque primero hay que ver qué impactos tiene la guerra de Ucrania. Entonces, pura doctrina del shock, Total. como lo describió Naomi Klein en su libro. No, el todo vale con la guerra, incluso hemos visto cómo incluso son provocados muchos conflictos para hacer este tipo de acciones. Bueno, como Tom se ha explayado bastante y ha habido como bastante, es decir, que habéis hecho bastantes informes denunciando el tema de la agroindustria como responsable de deforestación, violación de derechos humanos, pero no sé si tenéis algún detalle más sobre estas dos empresas, porque a mí me da, ¿no?, de las cosas estas que no sabes, cómo empresas como Bunge y Cargill ponen al servicio o ponen a moverse por la Eurocámara, a esto que llamamos lobby, ¿no?, de intentando convencer que hay que aprobar esta ley o esta, bueno, pero al final lo que hay es unas consecuencias que son perjudiciales para la población, para incluso el campesinado, la gente del campo, etcétera, y pues grandes beneficios para esta empresa. Bueno, no sé si tenéis algún elemento más que añadir, sobre todo de cómo operan estas multinacionales que aparecen en estos informes como Bunge y Cargill. Si tenéis algún elemento más que comentar, os dejo vía libre, porque yo creo que Tom ha hablado bastante de ello, pero si queréis concretamente, sobre todo relacionado con las multinacionales, que son al final las que empujan la rueda para que partidos políticos, para que esta carta del PP sea enviada, seguramente ha tenido una visita de alguno de los lobbies de estas empresas para que hagan este tipo de acciones políticas, ¿no? Yo simplemente por añadir, en el caso de Bunge y Cargill, porque tienen un vínculo con nuestro territorio muy importante, y además es que está tan bien hilvanado todo el sistema que es muy difícil desmontarlo, ¿no? La presión que ejercen en cada eslabón, ¿no? Desde el momento en que estas empresas importan toda esta soja, la ponen en sus... tienen plantas, en el caso de España, tienen plantas donde se moltura la soja. Entonces, la molturación lo que consiste esencialmente es que se extrae el aceite por un lado y luego queda un producto que se llama torta de soja, que es el que se destina a la alimentación animal. Bueno, estas plantas, incluso, para que veas hasta qué punto está todo bien arreglado, incluso a veces están en los propios puertos donde se recibe la soja, ¿vale? Con lo cual, hasta los sistemas portuarios españoles están teniendo beneficios por parte de estas empresas de alguna manera, con lo cual el sistema está también montado para que nadie se quiera salir, ¿no?, dentro de este sistema, porque todo el mundo, en cierto modo, o muchas partes se están beneficiando, salvo la ciudadanía en general, que somos los que estamos padeciendo todas las externalidades que provoca este sistema de producción de alimentos, ¿no? Y estas mismas empresas son las que enlazan después precisamente con las industrias del pienso, que normalmente todo en función del coste, o sea, abaratar el coste al máximo, están situadas muy cerca precisamente también de las zonas donde ellas tienen sus plantas molturadoras, y de ahí, pues bueno, ya aparece la distribución a las granjas y de ahí al resto de la industria, ¿no? Entonces, es verdad que se les ha facilitado muchísimo entrar, la política agraria común ha facilitado completamente la importación, los acuerdos comerciales de la Unión Europea en ese sentido han permitido que, en el caso de la soja, ¿no?, que es un poco el ingrediente estrella que aparece en todos nuestros informes y que es el ingrediente estrella en la producción de piensos en España, la importación y luego la subvención que se ha hecho de los cereales en combinación con esto es la combinación perfecta para tener, pues eso, un pienso relativamente barato de precio, pero con un coste muy alto medioambiental y humano, ¿no? Y estas empresas son las que están detrás de todo esto, a pesar de que muchas, o estas en concreto, cuenten con algún tipo de certificaciones voluntarias que en ningún caso certifican nada, no son en realidad simplemente son un blanqueo
de lo que está sucediendo con sus acciones. Si os parece, por calcular más o menos el tiempo, tengo todavía 4 o 5 temas y menos el último que lo voy a plantear a todos, voy a elegir una pregunta para cada uno de vosotros para que la expliquéis bien, porque yo creo que más o menos creo que es la manera más eficaz para que lleguemos a y media y tratemos todos los temas. Y esta se la voy a hacer a Javier. Me imagino que el tema, bueno, en vuestra organización y también vinculado con todo esto que estamos hablando de la soberanía alimentaria, más allá de no entender este principio de transposición, esta contradicción de precisamente cómo las macrogranjas, ¿no? Que es la pregunta sobre la que te voy a hacer, cómo precisamente las macrogranjas o este sistema elitista económico va derrumbando toda la red económica de familias que se dedican a esto y al final es más allá de que sea insostenible medioambientalmente, cómo es un embudo económico de sacar a la gente de esa economía y al final que todos los beneficios queden en pocas manos. Pero precisamente digo que este tipo de... como los medios, es decir, el control de los medios y tal, pero quería preguntar precisamente, porque creo que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, cómo, bueno, digamos que los agentes que lanzaron el bulo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando este denunció los impactos de la ganadería industrial, muy en la misma línea de la que estamos hablando, son los mismos que operan en el mercado de la soja y que ahora utilizan la guerra de Ucrania para pedir que se importe más maíz, soja de Argentina, Estados Unidos, etcétera. Bueno, al final está todo conectado, pero bueno, si quieres partiendo de este bulo, ¿no? Que lo tuvimos hace presente, como precisamente el bulo se lanzó desde el lobby, desde las élites económicas de las empresas cárnicas que tienen sus propios medios para lanzar y luego políticamente, evidentemente, tiene un empujón mediáticamente, etcétera. Pero bueno, ¿cómo conectaríamos este bulo, el tema de las macrogranjas y con todo lo que estamos hablando ahora? Bueno, pues está todo muy relacionado, ¿no? Nosotros tenemos un informe que presentamos hace años que la gente puede consultar, que se llama El poder en la sombra sobre el lobby cárnico. El lobby cárnico en nuestro país. Es decir, de cómo opera. Es un manual. Nosotros lo que hicimos es qué ha hecho el lobby cárnico, sobre todo desde el punto de vista del consumo y cuáles son sus técnicas, ¿no? Cómo lo hace. Y la verdad que lo hace muy bien, muy eficientemente y cómo controla una gran cantidad de medios y una gran cantidad de batas blancas, es decir, de científicos. Que es uno de los temas que nunca se habla, pero para que nosotros nos tengamos una ficción sobre la salubridad o sobre lo bueno que es comer o no comer, etcétera, o que no pasa nada con esto que estamos contando, necesitan un aval científico. Y como en nuestro país pues no tenemos una legislación de conflicto de intereses y como vemos como las regulaciones de consumo, etcétera, están permanentemente pues dirigidas cuando no escritas directamente por empresas a su beneficio. Entonces yo dejo ahí este informe que la gente lo puede ver en Google, el poder de la sombra, porque es entretenido, porque es un manual de cómo hacer lobby, cómo generar noticias, cómo las consultoras hablen de un tema que no tiene nada que ver, como por ejemplo cuando el año 2015 la OMS presenta el informe sobre que la carne procesada era cancerígena, como en nuestro país pues el ministro acabó diciendo que en España el cáncer se previene con sentido común, ¿no? Cosas como esta, ¿no? Que nos parece estrambóticas, pero que tuvieron lugar de la fuerza y potencia que tiene el lobby. Porque en nuestro país hay que entender una cosa, que yo creo que antes Tom lo comentaba, es que somos una potencia cárnica. Somos el tercer país del mundo en producción y exportación de cerdo. Que creo que somos el cuarto país del mundo en producción de pienso. Que 1 de cada 3 kilos de soja que llega a Europa es para nosotros. Y que somos fundamentalmente una maquila. Eso también hay que entenderlo. Somos una maquila. Es decir, cogemos componentes, la soja de aquí, los pies de cría de otros países, los ensamblamos fundamentalmente en Cataluña y en Aragón, los ensamblamos y los exportamos a diferentes países del mundo. Esta es nuestra labor, este es nuestro engranaje que tenemos y a través de este pienso barato, a través de esa explotación de las personas y de un modelo donde la macrogranja es como si dijéramos, la punta del iceberg, ¿no? Tenemos, ¿por qué? Porque al final necesitas una concentración por un tema, porque para entender bien no deja de ser una granja y acaba siendo una fábrica, por tanto, por costes, al final necesitas más concentración de tus animales para la exportación, el transporte y toda una infraestructura que hemos perdido pública, de mataderos, etcétera, en los pueblos, tal, y ahora solo quedan grandes mataderos de gran cantidad de animales, fundamentalmente privados,
para dar servicio a este tipo de industrias. En Cataluña, por ejemplo, estamos sacrificando del orden de 23 millones de cerdos al año para exportar, ¿sí? Somos una gran, como si dijéramos, fábrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la macrogranja es el elemento, como si dijéramos, en la producción de todo este sistema hipercapitalizado y con una gran capacidad de inversión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en cuanto tienes esta situación, claro, nosotros decimos, oye, ¿necesitamos ganaderos o ganaderas o no? Claro que necesitamos. Necesitamos ganadería extensiva, pero también necesitamos ganadería a pequeña escala, incluso en modelos semi-intensivos o pequeña, es decir, depende de los territorios, pero necesitamos gran cantidad de ganaderos. Y territorio, porque esto es importante decirlo, es decir, no sobran los ganaderos. El problema es que estos son granjas que son fábricas, en realidad. Además, muchas de ellas son de fondos de inversión que aparecen y desaparecen, con los impactos en el territorio. Ese es un gran problema, que no se ha limitado, que al día de hoy no tenemos una moratoria sobre macrogranjas en nuestro país. Pero es que además necesitamos más cosas, y también para poner alguna esperanza en esto, no solo así apocalíptico, sino, oye, se pueden cambiar las cosas. Y hay gente que lo está cambiando. Necesitamos una moratoria de macrogranjas, ya. Necesitamos parar este sistema. 2, necesitamos empezar a hablar de limitar la carga ganadera por granja y por región. No puede ser que en Cataluña el 80% de toda nuestra producción porcina esté en 3 comarcas. No puede ser. Esto se puede regular y esto tiene que ver los poderes públicos y no lo hacen. Y por otro lugar, se puede hacer una reducción y una reconversión del sector. Países como Holanda ya han emprendido una reducción del sector en 10 años bajando un 30%. Nosotros, o países como Alemania también están reduciendo. Nosotros estamos incrementando nuestra cabaña. Quiero decir que al final se trata de una voluntad política. Y tiene que ver con... Antes nosotros nos hemos reunido con gente así muy relacionada con el sector, incluso con políticos, y cuando les planteamos todo esto, que por ejemplo en Cataluña necesitamos una reducción del 50% de la cabaña porcina ya, nos dicen que, bueno, es que el coste social y político de hacer esto es tan grande que casi mejor que esta burbuja del cerdo explote por ella misma y ya veremos qué hacemos con los rescoldos, con lo que quede, ¿sí? Esta es la diatriba, es decir, nosotros como poderes públicos queremos que haya una transición ordenada, una transición dirigida y un apoyo a un tipo de ganadería de pequeña escala y territorio, o dejamos que esto explote, pero cuando esto explote, al primero que se lleva es al pequeño. El primero que desaparece siempre son los pequeños productores, aquellos que intentamos salvar. Por tanto, es decir, necesitamos que también se den cuenta, incluso desde el sector, que muchos de ellos ya empiezan a despertar de que este sistema integrado, donde cada vez les piden más instalaciones, más, como dijéramos, más infraestructura, más inversión, no acaba nunca. Y cada vez el margen de beneficio es menor, hasta que un día pues Argentina o México empiecen también a producir carne y no podamos competir, ¿sí? Pero estamos en este mundo así, como si dijéramos, frenético, pero es obvio que desde este punto de vista, hay una dimisión de los poderes públicos, porque todo el mundo conoce el problema. En Cataluña nadie se engaña. Es decir, el problema del cerdo nadie lo quiere mirar. Incluso cuando hablamos del sistema alimentario en Cataluña, miramos para otro lado para no ver que tenemos el cerdo metido como el elefante blanco en la habitación. Es el eje de rotación de Cataluña. Y tenemos tanta dependencia que ahora salir de ahí, el problema es quién es el valiente que le pone el cascabel al gato. ¿Quién dice que no es viable esta industria en Cataluña cuando es una de las industrias exportadoras y generadores de beneficio? Pero bueno, ha llegado un momento, yo creo, en que nosotros como ciudadanía y también el despertar, en este caso de los pueblos y de los vecinos y de la coordinadora de Stop Macrogranja, yo creo que es un movimiento que ha despertado para decir, ya está bien, no son vuestros beneficios en contra de nuestra salud y de nuestro bienestar y de nuestro futuro, porque este sistema no tiene futuro, pero tampoco podemos pedirles, y aquí también abro como si dijéramos rompo una lanza para unos ganaderos, no podemos pedir a los mineros que estén en contra de la mina. ¿Sí? Es decir, cuando hay que reconvertir un sector, tienen que ser, en este caso, los poderes públicos y los partidos políticos los que lo afronten. Lo que no puede ser es que digamos a los ganaderos, reconviértase usted, y así de cualquier manera, y sin inversión, sin dinero, sin transición, ni apoyo. Porque entonces lo que tendremos será una reacción para sobrevivir. Y lo que encontramos muchas veces en estas manifestaciones, que obviamente, como dice Tom, la ultraderecha pues manipula y
puede, como dijéramos, utilizar, es un abandono, es que no tienen salida, es que nuestras salidas planteadas a largo plazo no tienen sentido. Necesitamos salidas ya, urgentes, y que estas personas tengan un horizonte. Si no, automáticamente las tendremos porque tienen que sobrevivir del actual sistema. Sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero a cada uno voy a hacer una pregunta, pero si queréis hacer algún matiz de la pregunta anterior que he hecho al resto, podéis meterla aquí. Y yo, Isabel, te pregunto a ti que, digamos, ¿por qué sigue aumentando la deforestación cuando las empresas se han comprometido a no deforestar? Incluso hay leyes, legislación que se supone que están regulando todo esto, pero al final la realidad es que esto no está pasando, ¿no? Hay, digamos, como requisitos, certificados, todo eso, pero la realidad es que por un lado está lo que está acordado, e incluso los compromisos de las propias empresas, pero la realidad creo que es diferente, ¿no? Bueno, es que no hay leyes y regulaciones, ese es el problema. El problema es que lo que ha existido hasta ahora es la autorregulación de las propias, de la propia industria, ¿no? que deforesta en muchos, para la obtención de muchas materias primas. O sea, hemos hablado mucho de la soja, pero también, como bien hablaba Diana, o sea, hay diferentes fases dentro de esa deforestación. Está la madera, están los pastos para la producción de carne, y luego están pues, los cultivos de soja, de cacao, de café, ¿vale? Y muchos otros, maíz, caucho. Entonces, todo eso no está regulado. O sea, ahora mismo esa es una de las legislaciones en las que está trabajando la Unión Europea y que es una de las legislaciones que se quiere, sobre todo, debilitar. Es un paso importante que la Unión Europea por fin se haya lanzado a esto porque somos el segundo importador de deforestación del mundo después de China, ¿vale? O sea, el nivel de importación de materias primas es tan alto para la producción de productos en la Unión Europea que somos el segundo deforestador a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ahora lo que ha habido era un blanqueo por parte de estas empresas que en muchos casos utilizaban certificados o en otros casos ni tan siquiera utilizaban certificaciones, simplemente se atenían a una serie de acuerdos que tenían internamente, sectoriales, ¿vale? Y este es el intento. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de este reglamento que se plantea, lo que estamos viendo es que puede haber falta de ambición, a pesar de que pues, estados como, por ejemplo, el español tiene un compromiso que firmó el año pasado con la Declaración de Ámsterdam, ¿no? Que han firmado varios países, en el que se comprometen también pues, a trabajar para la deforestación, que se reduzca, la deforestación que esté vinculada al sector agrícola y ganadero, pero, sin embargo, sorprendentemente, el discurso que tiene nuestro gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica es que, efectivamente, dan la bienvenida a este reglamento, pero que en ningún caso debe, digamos, a cambiar el statu quo de los sectores implicados, ¿no? Con lo cual, al final, lo que quieren es simplemente pues, tener una regulación, pero que no sirva para nada, ¿no? Entonces, esta regulación ahora mismo por la que estamos intentando pelear, lo que queremos, entre otras cosas, es que primero se incluyan otros ecosistemas, no solo los bosques, por ejemplo, porque, por ejemplo, el cerrado que ha salido varias veces, ¿no? A lo largo de la tarde, pues se quedaría fuera de esta protección y estamos viendo que precisamente es una de las zonas muy afectadas por la deforestación, precisamente en este caso por el tema de la soja, ¿no? El tema de los derechos humanos nos parece que es muy importante y en esto la Unión Europea no se ha mojado nada, simplemente ha dicho, bueno, que se atengan a los derechos humanos de cada país productor y esto pues es evidente que el testimonio de Diana creo que es argumento suficiente para saber que los derechos humanos no están siendo protegidos, incluso aunque haya legislaciones en esos países, pero bueno, se vulneran constantemente e incluso los tribunales ratifican estas vulneraciones en muchos casos, ¿no? Entonces, no existe un derecho, no se ha incorporado, ¿no? a esa propuesta de reglamento. Y luego, pues bueno, hay otros detalles que quizás son más técnicos, pero esencialmente lo que necesitamos es que exista esta regulación, que esta regulación sola no va a cambiar todo el sistema, que tiene que ir acompañado, por supuesto, de otras políticas. La primera, desde luego, una política que fomente otra alimentación con reducción, por supuesto, de proteína animal
Y también, por supuesto, tiene que haber otra PAC y hay que revisar los tratados comerciales que tiene la Unión Europea, porque al final, pues efectivamente, están fomentando que esto continúe igual, ¿no? Y por eso sigue avanzando la deforestación, porque esencialmente no se está controlando. Bueno, le voy a preguntar a Diana, siguiendo un poco con este reglamento que se está fraguando, o bueno, que se está negociando todo eso, le quería preguntar a Diana precisamente que en el comunicado, en vuestro comunicado, bueno, decís que el cerrado de Brasil no quedaría protegido por el borrado del reglamento europeo. ¿Por qué es importante desde tu punto de vista incluir a otros ecosistemas además de los bosques? Gracias por esta pregunta, Julián, porque al final no pude antes decir la importancia del cerrado. Una cosa yo creo que para empezar es pensar que hay bosques también en el cerrado. El cerrado no es solo un ambiente sabánico, es un ambiente diverso. Eso es una región que cubre 36% de Brasil. La gente conoce mucho la Amazonía, obviamente, pero el cerrado cubre todo lo que es el centro de Brasil y tiene frontera con la Amazonía y con otros distintos ecosistemas del país, y tiene una importancia muy única, aunque históricamente ha sido visto como un sitio de tierra infértil donde se podía destruir, y hasta para proteger la Amazonía, era una manera de proteger la Amazonía. Era un poco el discurso inicial de ocupación del cerrado por la soja a partir de los años 70. Para que tengan una idea, hoy Brasil es el mayor productor y exportador mundial de soja. Compite con Estados Unidos, están siempre así muy, muy parecidos, pero tiene cada uno más o menos 40% de la exportación global de soja. Pero en los años 70, en el principio de los años 70, Brasil tenía menos de 3% del comercio mundial de soja. Entonces, en los 50 años donde la producción de soja en el mundo ha explotado, Brasil además ha explotado en su participación en esta explosión productiva, y lo ha hecho por medio de la ocupación del cerrado, que fue justificada como una forma de proteger a la Amazonía a la época. Y hoy día, obviamente, la disputa que hacemos es enseñar la riqueza que hay en este grande ecosistema. Esta es la sabana más biodiversa del planeta, tiene más o menos 5% de la biodiversidad del planeta. Y además, como suele pasar, donde hay diversidad biológica, hay diversidad cultural. El cerrado también es el ambiente de vida de más de 80 pueblos indígenas, de miles de comunidades afrodescendientes, de comunidades campesinas tradicionales, y la Constitución de Brasil reconoce a esos pueblos y comunidades como pueblos culturalmente distintos de la sociedad envolvente y que tienen derechos territoriales para que sus territorios sean espacio de reproducción sociocultural, de continuidad de estas comunidades que son culturalmente distintas. Pero el hecho es que no es lo que pasa en la realidad, además de que muchos no tengan sus territorios reconocidos. Bolsonaro ya ha dicho desde el principio de su gobierno, y lo ha cumplido, que no iba a demarcar ningún territorio más para ningún pueblo. Entonces enfrentan todo este ambiente de violencia sin la seguridad más mínima, que es la seguridad de tener el territorio, porque sin eso no tienes soberanía alimentaria, no tienes acceso a ambiente sano, es lo básico, ¿no? Y además hay algo que mucha gente no conoce también, es que el cerrado tiene un apodo en Brasil de cuna de las aguas, porque aquí bajo el cerrado se encuentran tres de los mayores acuíferos de América del Sur. Menciono el acuífero Guaraní, que creo que mucha gente conocerá, y la importancia del cerrado no es por casualidad que esos acuíferos están aquí bajo el cerrado, es el hecho de que muchas veces se mira el cerrado como un bosque, o sea, mismo en las áreas de bosque, ¿no? Como un área que no tiene la exuberancia del bosque amazónico, pero las raíces de los árboles del cerrado llegan a ser 3 veces más profundas que el árbol que se ve sobre el suelo, y por eso esas raíces tienen una función muy central de infiltrar el agua y hacer con que el agua de lluvia llegue a esos acuíferos, y por eso hay tanta riqueza hídrica. Y cuando se tala esos árboles para dar lugar a la soja, en la práctica estás destruyendo este sistema hidrológico, y además utilizan a infraestructuras hídricas para captar el agua en el subsuelo para hacer el monocultivo de soja con agua de regadío. Es parte de un proceso de destrucción muy, muy complejo, pero para que tengan una idea, de las 8 cuencas de ríos de Brasil, 6 nacen en el cerrado,
los ríos que alimentan a la cuenca amazónica en su margen derecha, que son los principales ríos que garantizan la perenidad del río Amazonas, nacen en el Cerrado. Y además para América del Sur, para otros países también es importante. En el Cerrado nacen el río Paraguay, el río Paraná, que son los ríos que alimentan la cuenca del Plata, que baña a Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces, esta expansión de la soja sobre el cerrado y esa deforestación tiene un rol muy central en la sequía de los ríos, en la contaminación de los ríos por los agrotóxicos, en todo lo que los pueblos están. Y en Brasil hicimos una denuncia al Tribunal Permanente de los Pueblos, que en este momento tiene un tribunal sobre el ecocidio del cerrado que está siendo juzgado. La audiencia final será en julio. Y por eso es fundamental que un ecosistema tan rico, tan importante, que además tiene importancia no solo por sí mismo, pero también por la importancia que tiene para la Amazonía y para otras regiones de América del Sur, que sea protegido. Menciona el cerrado, pero a mí me parece que es importante que un reglamento como este mire a distintos ecosistemas que tienen su singularidad. No se puede juzgar a un ecosistema como comparación a lo que es la Amazonía, que tiene una exuberancia y que muchas veces puede dejarnos ciegos a la importancia de otros ecosistemas fundamentales como los humedales y otros, ¿no? Entonces, lo dejo ahí como algo para que conozcan más esta región tan hermosa que nos motiva mucho en trabajar a defender. Hemos compartido por el chat el documental Los rostros de la soja, que no creo que lo has pasado tú, Diana, Tom me lo ha pasado. Bueno, lo tenemos ahí en el chat para conocer un poco también qué es lo que pasa con la soja, la agroindustria de la soja en Brasil y bueno, las brutalidades que quedan enterradas, pero que son bastante graves. Bueno, Tom, ya ha salido el tema de, bueno, se ha nombrado el tema del reglamento que se quiera hacer, donde estarían tanto temas de deforestación como de normativas, digamos, permitiendo pues todo el control de la soja que había hasta ahora, de maíz, de trigo, de países, digamos, que ahora mismo se está moviendo eso y, como decía, se está poniendo incluso de excusa que el tema de la guerra es motivo para revisar cosas que a lo mejor antes había que respetar, pero que ahora no. Entonces yo te quería preguntar, tú que conoces bien la realidad europea, del Parlamento Europeo, primero, ¿cuál es el papel de la derecha, del Grupo Popular, incluso a nivel nacional y a nivel europeo, y también del Partido Socialista, también de los socialistas en Europa? ¿Cuál es las posibilidades de que esto avance? Porque luego hay negociaciones y todo eso. Es decir, ¿cuál sería la situación actual de equilibrio de fuerzas políticas? Si quieres, comenta los posicionamientos de España. Yo creo que más o menos lo dejo caer, pero en realidad, ¿qué es lo que interesa? ¿Cuáles los equilibrios de fuerza para que esto salga adelante? Y según los equilibrios de fuerza, digamos, que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo, ¿cuál crees tú que sería el resultado final de este reglamento y cómo sería de dañino o beneficioso sobre todo lo que estamos hablando en esta tarde? Lo primero que se me ocurre decir, ojalá que Diana y sus compañeras y compañeras de lucha por la campaña en defensa del Cerrado tuviesen la oportunidad de hablar entre los gobiernos europeos y el Parlamento Europeo, porque son exactamente estas exposiciones que podrían hacer levantar o por lo menos despertar ciertas conciencias para mostrar la gravedad del asunto, porque al final existen dos realidades, ¿no? Una realidad son las grandes cumbres y donde vemos a los jefes de estados como Pedro Sánchez dar discursos donde muestra la importancia de luchar contra el cambio climático y para frenar la pérdida de biodiversidad, y luego están las reuniones a puertas cerradas donde dominan los intereses económicos y comerciales y sobre todo los intereses de las élites económicas y financieras. Si os fijáis, por ejemplo, en esa gira que hace en estos días Pedro Sánchez por los países de la Unión Europea, vais a encontrar a una persona que siempre está sentada a su lado, que se llama Manuel de la Rocha, que es el secretario general de Asuntos Económicos de la presidencia del gobierno. Os invito a leer con un poquito más de detenimiento, digamos, el papel que tiene ese personaje en ligar
la acción del gobierno, o sea, de la presidencia del gobierno con los intereses de las mayores élites financieras y económicas del mundo, ¿no? Cuando Pedro Sánchez viaja a Nueva York, se reúne con los fondos de inversión que desahucian a las personas o que financian a las grandes multinacionales que deforestan el Cerrado o la Amazonía. Y cuando está reunido con los jefes de Estado de la Unión Europea, también priman los intereses de las grandes empresas energéticas y eléctricas en estas negociaciones y no las millones de personas que sufren pobreza energética en España o el mundo, ¿no? Entonces, el equilibrio político ahora mismo, tanto en el Consejo de la Unión Europea como del Parlamento Europeo, donde están negociándose ese reglamento sobre deforestación importada, pues van a ser muy complejas, ¿no? En el Parlamento Europeo tuvimos una situación curiosa que en el 2020 fue una eurodiputada de los socialistas alemanas que redactó un informe que era antes de que la Comisión Europea presentó su borrador de reglamento. Y ahí la derecha intentó enmendar ese informe de esa diputada socialista y perdieron muchas votaciones porque se dio de repente un equilibrio favorable también por la pandemia, porque eso se aprobó en octubre de 2020, donde todavía había una cierta conciencia en las legisladoras del Parlamento Europeo de que la pandemia tenía que ver con la destrucción de ecosistemas. Entonces salió un informe bastante progresista, que fue un informe que obligó a la Comisión Europea a presentar esa legislación, ¿no? Ahora está cambiado porque el que redacta el primer informe del Parlamento Europeo es uno del Partido Popular Europeo y recibirá ahora todas estas enmiendas que el Partido Popular Europeo perdió en su momento. Y cuando hablamos del Partido Popular Europeo, hablamos de un poder político y económico de primer orden en la Unión Europea que están muy vinculados a los intereses de la agroindustria, de la industria de los piensos, de la ganadería industrial, de los terratenientes que estaban también en estas manifestaciones del domingo en Madrid. Pero también pasa algo similar que en Brasil, que Diana lo puede explicar mucho mejor, que hay un gran grupo del Parlamento de Brasil que se llama la bancada ruralista, que está vinculado a los intereses de la agroindustria de Brasil, o sea, de la destrucción del Cerrado de la Amazonía y de las grandes multinacionales no solo de la soja, sino también del maíz y otras materias primas agroalimentarias, ¿no? Que está Amaggi, por ejemplo, uno de los grandes emporios económicos financieros de Brasil. Y claro, pasa lo mismo en el Parlamento Europeo, que muchos eurodiputados están influenciados por los lobbies de estas asociaciones industriales. Y recientemente se filtró una carta de estas grandes empresas que antes mencionamos, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, pero también Vittel, que está vinculada a una gran empresa minera, Glencore, que tiene su base en Suiza, que claro, lo que están intentando presionar a las instituciones de la Unión Europea para que ese reglamento en realidad no salga adelante porque saben que eso les puede generar pérdidas económicas. Entonces están utilizando todos los mecanismos, ¿no? Y como sé, Julián, que a ti te gusta el tema de la corrupción, muchas veces hemos como relegado la corrupción política cuando algunas empresas financian a los políticos en cambio de grandes infraestructuras, contratos públicos y luego la financiación ilegal de partidos. Pero lo que pasa de forma sistemática y cotidiana en las instituciones europeas, también hay una corrupción y es que las legislaciones finalmente responden más a los intereses de una minoría de las élites económicas y financieras y no al interés general. Y hacer, digamos, presión por parte de estas multinacionales que quieren seguir deforestando, violando derechos humanos en Brasil para exportar soja para la industria de piensos en España y la ganadería industrial, eso también es corrupción, ¿no? Y cuando vemos, y hemos tenido recientemente acceso a un estudio confidencial del Ministerio de Transición Ecológica, y ahí estamos viendo donde hablan de costes económicos, de balance comercial, de cargas administrativas, de amenazas de las grandes empresas de deslocalizarse, de reducción de la disponibilidad de materias primas para la industria de la alimentación animal.
preocupaciones de la industria por aumento del precio y competitividad del sector ganadero, pero no hablamos de los grandes objetivos cuando Pedro Sánchez viaja a Naciones Unidas en Nueva York o a las cumbres de cambio climático o de biodiversidad. Entonces, este es el choque, ¿no? Y la corrupción también es eso, que la acción del Ministerio de Agricultura, o el Ministerio de Comercio, o el Ministerio de Transición Ecológica, al final no va vinculados a las miles de familias desplazadas en el Cerrado de la que nos ha hablado Diana, o las miles de familias campesinas también indígenas de Indonesia desplazados por la deforestación del aceite de palma, que luego viene aquí para que la industria vende biodiesel para mover los vehículos, ¿no? Sino justamente son los intereses de estas grandes empresas. Entonces, respondiendo que vamos a dar la batalla, tanto en los Estados miembros como también en el Parlamento Europeo, para que este reglamento siga adelante y se resuelven todas las lagunas y las incongruencias legales que todavía existen en la propuesta, pero sabemos que hay una presión fuertísima, tanto de la industria, pero también de los Estados miembros, por ejemplo, los países nórdicos, Finlandia, Suecia, que no quieren que su industria forestal se vea afectado por este reglamento. Tenemos muchos sectores, incluso el sector textil, ¿no?, que importa fibras de países donde se deforesta para generar ropa de las grandes marcas como de Inditex, por ejemplo. O sea, tenemos unos intereses económicos muy potentes y están haciendo todo lo posible para que el gobierno español no defienda una posición progresista, y tiene que estar la sociedad civil, los movimientos sociales, para presionar para que sí siga adelante ese reglamento, porque puede salvar vidas y puede también aún con la exposición que nos ha hecho Diana Aguiar antes sobre estos impactos en el Cerrado, tiene muy claro que esa deforestación tiene que parar ya y no podemos perder muchos años, porque lo que está consiguiendo ahora la presión y esa corrupción de los actores económicos frente a la posición del gobierno español o también en el Parlamento Europeo es que se vaya poco a poco, que se vaya lento, que la implementación que se retrase muchos años más, pero estos años de retraso significa violaciones a los derechos humanos, violencia para las comunidades y mucha más destrucción de ecosistemas que luego, como hemos visto, nos lleva a situaciones de pandemia y colapso climático. Bueno, como no hemos pasado muchísimo de tiempo y todavía quiero hacer una pregunta a todos. Antes de nada, Javier, te quería pedir que si le puedes pasar, porque nos están pidiendo el informe que has hablado de la manipulación de los lobbies y la industria cárnica, que le interesa bastante a la gente, a mí también me interesa bastante. No tengo tu cuenta, si se lo puedes pasar a Tom el enlace, para Tom me lo pasa a mí y yo lo paso al chat. Y aprovecho mientras para haceros una última pregunta para todas, que os pido que seáis breve, porque ya nos hemos pasado como 13 minutos de cuando habíamos planificado acabar. Entonces, mi pregunta es: ¿qué alternativa ante toda esta problemática gravísima que evidentemente las élites económicas o de estas multinacionales que de una manera u otra están destruyendo no solamente el ecosistema en el que vivimos, sino muchas de las vidas de las personas que lo habitamos, ¿cuáles serían las propuestas desde las organizaciones, desde vuestras organizaciones sociales ecologistas, que sean realistas y que atajen de una manera, bueno, lo más exitosa, pues esta combinación entre economía, alimentación, sostenibilidad del planeta? Y si te parece, empezamos por ti, Isabel. Intentar dar como titulares máximo entre 1 minuto, 2 minutos, y con esto ya, bueno, nos despedimos. Así que, Isabel, empezamos por ti. ¿Cuáles serían las alternativas realistas que se podrían proponer y que fueran ejecutables? Estás muteada. Perdón, que no me había dado cuenta. Bueno, pues como hemos hablado muchísimo de ganadería, una de las alternativas, desde luego, sería el cambio de producción ganadera que tenemos ahora industrial, que está sobredimensionada, y sustituir la soja por fuentes de proteína vegetal que fueran autóctonas para piensos, pero sí, o sea, hacer un cambio que simplemente del mismo modelo, pero que se produzca aquí, eso es inviable, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar este modelo
y apostar por una ganadería que sea extensiva, ¿vale? Y esto, por supuesto, tiene también que ir acompañado de otras políticas. O sea, no vale con cambiar una pieza, hay que cambiar otras cosas, pues un cambio en la forma de consumir y producir los alimentos, por supuesto, la producción y reducción en gran medida del consumo de carne, de lácteos. Insisto, hay que revisar la PAC y luego, pues bueno, desde luego tiene que haber unas políticas que fomenten que la ciudadanía tiene que ir a alimentaciones más sostenibles, y creo que para eso es muy importante conocer como ciudadanos de dónde viene todo lo que consumimos, o sea, los impactos que tienen, ¿no? Y bueno, esto se lo dejo un poco a Javier si quiere, pero creo que es muy importante señalar eso, ¿no? Que exista una legislación y un control de todos esos avales científicos que son los que dicen o dictan un poco qué es lo bueno o lo malo con lo que tenemos que comer, ¿no? Diana. Bueno, muy brevemente, o sea, me siento súper contemplada lo que dijo Isabel. Yo creo que para mencionar más directamente la cuestión de la soja, una cosa que hay que comprender es que en esta escala de producción y consumo es insustentable. O sea, no va a funcionar hacer nuevos reglamentos para que las cosas no cambien, para que se pueda seguir expandiendo la producción y el consumo. A veces lo que se siente es que los creadores de normas están haciendo cosas más para mantener las cosas sin cambiar y hasta decir que es posible expandir de manera sustentable, creando nuevos mecanismos falsos que de verdad cambiar las cosas y enfrentar los cambios que hay que hacer, porque no serán populares con todos, pero al final generará un sistema agroalimentario de manera general más sano, más democrático, más justo. Es decir, recuperar los sistemas agroalimentarios locales y regionales es lo más fundamental. Ya hicimos más así en el pasado. El proceso de neoliberalización hizo con que se dependiera fuertemente de los mercados mundiales y de las grandes industrias de producción de alimentos para hacer el abastecimiento de los países y que se erosionara esos sistemas locales y la relación más directa entre quien produce y quien consume. Entonces, es hacer un proceso de transición que mire a volver a hacer las cosas de manera que no tengas que importar fertilizantes de Rusia, y Brasil hoy está haciendo varios compromisos y apoya y no se posiciona, también porque Bolsonaro es un fascista, no se posiciona en contra de la guerra porque dice que somos dependientes de los fertilizantes que vienen de Rusia, y es una locura. O sea, ¿por qué somos dependientes? ¿Por qué nos hemos puesto en un lugar de granero del mundo que hace un tipo de monocultivo que exige insumos externos? Si por otro lado se hicieran sistemas agroalimentarios más localizados y que pudieras hacer ciclaje de nutrientes, por ejemplo, como se solía hacer desde hace miles de años, estaríamos en una situación mucho más sustentable y de una manera más directa en relación a lo que sean los reglamentos en Europa, además de incluir a otros, algo que ya mencionó Isabel, de incluir a otros ecosistemas, además de los bosques, es la importancia de exigir los derechos de los pueblos que viven en esos ecosistemas. Los ecosistemas no existen apartados de los pueblos que a lo largo de generaciones han manejado la biodiversidad, han conservado la biodiversidad. Y los derechos territoriales de esos pueblos tienen que estar en el centro de cualquier agenda real de enfrentamiento a la deforestación y de promoción de la conservación de la biodiversidad. Entonces, dejo aquí, te agradezco por el debate. Gracias a ti, Diana. Javier. Bueno, yo creo que más o menos se ha dicho todo. Quizá para ser más concreto, aparte, obviamente, de toda la legislación para controlar la deforestación, el punto creo más importante es abordar la transformación de nuestro sistema de ganadería industrial y la reducción y la reconversión. Y, por tanto, necesitamos un plan de esta reconversión, de esta reducción, que tiene que venir, además, un plan financiado, que ya hemos dicho que hemos visto algunos ejemplos que pueden funcionar en otros países, que tiene que haber un acompañamiento a esta ganadería, a este cambio, a modelos de ganadería mucho más sostenibles que existen, que pueden ser parte perfectamente del
del futuro y, por tanto, esa implementación pues tiene que ser, como si dijéramos, muy urgente, ¿no? Por otro lado, tiene que haber unas medidas, como si dijéramos, urgentes, impositivas de fiscalidad medioambiental, es decir, no puede ser que sigamos contaminando de esta manera los acuíferos, que estemos contaminando los pueblos y que no pase nada. Por tanto, tiene que haber una política impositiva mucho más coherente con la reducción no solo de impactos medioambientales, sino también de gases de efecto invernadero. Por tanto, trabajar sobre este aspecto de este tipo de ganadería industrial que está generando esos impactos. Y un cambio en el consumo. Un cambio en el consumo que tiene que ver, pues desde el punto de vista de prohibir, por ejemplo, la publicidad de alimentación procesada y de cárnica procesada para los niños. Tiene que haber un cambio real en los menús escolares, la desaparición y disminución drástica de la proteína, en este caso, y de la carne procesada y rojas. Y además tiene que haber, como si dijéramos, una promoción, que esto parece muy tonto, pero una promoción de consumo de carne sostenible. Es decir, en este momento, en este país, tenemos a los grandes lobbies cárnicos del cerdo diciendo, por ejemplo, con dinero de la Unión Europea, que el cerdo es un animal de carne blanca. Y no pasa nada. Sabemos que es de carne roja, pero está en todos lados y no pasa nada. No tenemos control ni limitación de la publicidad, de lo que es verdad, de lo que es mentira. Y, por tanto, por aquí también hay que empezar. Es una legislación clara, no solo para el sector cárnico, sino para todo el sector alimentario, de conflicto de intereses. Hay que sacar a la industria de los aparatos de regulación. Mientras que esto no esté, todo lo que hagamos, y lo vemos, acaba siendo, perdido, como si dijéramos, en la inmensidad. Pero yo creo que el mensaje a la gente es: se puede hacer un plan de reconversión, dinero hay, pero lo que tiene que haber es una voluntad política de una vez, y nosotros lo que tenemos que hacer es reclamar y presionar. Tom, cerramos contigo. Brevedad, que ya nos estamos yendo muchísimo de la hora. Muchas gracias, Julián. Yo diría que todo depende de nuestra capacidad de organización, de cómo nos organizamos, sea en sindicatos, organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos de vecinos, la plataforma afectados por las hipotecas. O sea, la cuestión es organizarnos en los movimientos sociales y tener una gran capacidad organizativa y de movilización. Que las próximas movilizaciones por el mundo rural vivo en la península, en Madrid o donde sea, no sea manipulable por la extrema derecha, sino apunte hacia una transformación del modelo económico. Acabar con la corrupción también de las grandes multinacionales y la corrupción de las que hemos denunciado en este programa, y que nos movilicemos en el corto plazo contra la guerra de Ucrania, contra el envío de armas de España a Ucrania, y también contra ese nuevo belicismo de la Unión Europea, de Josep Borrell, de la OTAN. Tenemos aquí una cumbre de la OTAN en Madrid en el 29 y 30 de junio. Hay plataformas que se están movilizando contra esa cumbre, porque no podemos permitir un aumento de los gastos militares cuando tenemos todos estos frentes abiertos de cambio climático, biodiversidad, deforestación, violaciones de los derechos humanos. O sea, es absolutamente inadmisible que se utilice la guerra de Ucrania para aumentar los gastos militares o el envío de armas para enriquecer la industria armamentística. Entonces, aquí en Madrid, por ejemplo, hemos organizado una asamblea popular contra la guerra. Vamos a hacer una movilización el 3 de abril a las 12 de la mañana, y hay muchas otras convocatorias en muchos puntos de Europa y el mundo, y nos solidarizamos justamente con estos movimientos contra la guerra en Rusia, en Ucrania y en tantos otros lugares. Y más adelante pues nos uniremos en las movilizaciones de Bolsonaro fuera Bolsonaro, y en solidaridad con los movimientos sociales de Brasil, que ojalá consigan que se acabe con la presidencia de Bolsonaro. Y eso también tiene que ver con que los lobbies industriales dejen de presionar para que el gobierno español no apoye a opciones políticas simplemente por los intereses económicos y comerciales, ¿no? Eso también forma parte de esa agenda social y de movilización que tenemos por delante. Así que mucha organización, mucha movilización, y lo importante, y por dónde va a transcurrir, digamos, el mundo en los próximos años, depende mucho de nosotras y nosotros, de nuestra capacidad de movilización, de organizarnos y poner en marcha las alternativas.
Bueno, pues nada, os quería dar las gracias para despediros, Isabel, Diana, Javier y Tom. Ha sido un placer escucharos y bueno, tener una ventanita para estos temas tan importantes, así como la guerra, digamos, trae muerte, los temas de los que estamos tratando traen vida y son esenciales, aunque los medios de comunicación no los tengan en agenda, pero por eso creo que era interesante hablarlo y os quiero agradecer mucho vuestra presencia aquí, pero sobre todo vuestra labor diaria como activistas, bueno, protegiendo el medio ambiente y los intereses de la mayoría. Así que nada, suerte con vuestra lucha, que será el éxito para todas y todos. Muchas gracias, Julián. Chao, Muchas chao. gracias. Un Chao. abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.